Hola, curiosas y curiosos de la historia. Está claro que si Jesús de Nazaret no hubiese muerto crucificado, hoy el símbolo de la cristiandad, que es la cruz, podría ser otro. Podría ser, por ejemplo, una soga con el nudo del ahorcado o una túnica rasgada. Pero no, es la cruz. Y si bien es conocida la pasión que sentían los romanos por los espectáculos públicos en los que moría la gente, ¿por qué, de entre todas las muertes posibles, eligieron que fuese crucificado? Pues porque los romanos eran muy cuadriculados y tenían todo perfectamente regulado. Así que, dependiendo del delito que cometieras y de tu condición social, se te aplicaba un castigo u otro. Y entendiendo esto, la respuesta a la pregunta que os hacía, la de por qué murió crucificado y no de ningún otro modo, queda clarísima. Así que en este vídeo vamos a ver el por qué. Pero antes, si no quieres perderte ningún detalle, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. La tolerancia religiosa siempre ha sido más significativa en los sistemas politeístas, dispuestos a admitir la diversidad, que en el monoteísmo, que no admite ninguna presencia extraña que haga la competencia. Y Roma, como buena civilización politeísta de la época, se caracterizó por la tolerancia religiosa de los pueblos a los que sometía bajo su imperio. Siempre claro que se respetara el orden y la paz, se pagaran los correspondientes impuestos y, cómo no, que se aceptara la supremacía política del emperador. Y así podrías venerar a Júpiter y toda su tropa, pero también a Maradona, a un espagueti volador, a los Jedis de Star Wars o a los ovnis. Daba igual. Pero entonces, ¿por qué hubo persecuciones contra los cristianos? Al principio, los romanos no prestaron mucha atención a los cristianos porque les veían como una secta dentro del judaísmo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cristianismo se fue fortaleciendo y la actitud de los romanos hacia ellos cambió, hasta el punto de llegar a perseguirlos puntualmente. Pero no lo hicieron porque sus creencias hicieran peligrar al panteón romano, no, sino porque rompieron las reglas establecidas. Los cristianos no aceptaban el resto de dioses, sino solo el suyo, así como tampoco reconocían la autoridad imperial, y su fanatismo les convirtió en un problema de orden público, comenzando a percibirse como una amenaza para la unidad del imperio. Así que se puede concluir que más que una cuestión religiosa, fue una cuestión política. De hecho, y volviendo al tema del vídeo, Jesucristo fue acusado del delito de blasfemia, rebelión y sedición. Así, inicialmente, Jesús el Nazareno fue juzgado por el Sanedrín por un delito religioso, la blasfemia, que acarreaba la muerte por lapidación según la ley hebrea. Matías, hijo de Deuteronomo de Gad. ¿Digo presente? Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Pero recordad que la provincia de Judea estaba sometida al Imperio Romano, lo que implicaba que la autoridad competente para dictar una condena a muerte correspondía al final al gobernador romano de turno. Sí, el gobernador de la zona, que en este caso era Poncio Pilato. Así que ante la imposibilidad de ejecutar sentencias a muerte, los dirigentes judíos llevaron a Jesús ante Pilato. Pero sabedores de que, por el delito religioso, le habría caído el equivalente romano a 10 Padre Nuestros y 3 Ave Marías, cambiaron el delito por el de sublevar al pueblo y pretender usurpar el poder político, haciéndose llamar rey. Y eso, ahora sí, le tocaba un poco más la moral a Poncio. Así que, como veis, el Sanedrín estaba dispuesto a eliminar a Jesús por el bien de la comunidad. De hecho, las palabras del sumo sacerdote Caifás son reveladoras. Dijo lo siguiente: conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Aún y con esas,
Pilato se olió el pescado e intentó liberarlo, pero no hubo forma. Así que finalmente lo condenó por el delito de sedición del que se le acusaba y cuyo castigo era la muerte. Y todo ello según la Lex Julia Lesae Maiestatis, que hacía referencia a delitos de traición, sedición, promover rebeliones, asesinato de magistrados, etc. Y una vez decidida la pena del condenado, que en este caso era la muerte, ahora solo faltaba saber cómo llevarla a cabo. Como os decía al principio, el derecho romano contemplaba varias formas de ejecución, que dependían del delito y de la condición del criminal. Así que, dada la gravedad del delito y la condición del nazareno de extranjero, la ejecución quedaba reducida a la categoría de la summa supplicia. Así que en la cara A estaba la crucifixión, en la B, la hoguera, y en la C, la exposición a las fieras en el circo. Pero, ¿y por qué Pilato eligió la caja de la crucifixión? Pues porque era la más indigna de las tres. Una forma de escarmiento publicitario contra agitadores y rebeldes al imperio. Piensa curioso que como sociedad clasista y jerarquizada, que era la antigua Roma en esos momentos, estos mensajes entre líneas se tenían también en cuenta a la hora de hacer ejecuciones. La crucifixión era una práctica prohibida para los ciudadanos romanos condenados a muerte, ya que quedaba reservada tanto para esclavos como para extranjeros. Otro ejemplo lo tenemos en la más famosa rebelión de esclavos que hubo allí, cuando los 6.000 hombres que Craso capturó, incluido Espartaco, fueron crucificados en la Vía Apia desde Capua a Roma, como macabra advertencia a todo esclavo que pensase que podía volver a desafiar el poder de la República. Y es que la ejecución del condenado a morir en cruz se hacía fuera de la ciudad en un lugar de acceso público. Normalmente, el madero vertical se encontraba ya fijo en el sitio previsto para las crucifixiones, y el condenado tenía que llevar a hombros el madero transversal por todo el camino hasta el lugar a modo de escarnio público. A la crucifixión, además de la humillación de ser expuesto a la intemperie y a la vista del público, había que añadir que era una muerte lenta y dolorosa, que se podía prolongar durante varios días. Pero bueno, como decían los grandes Monty Python en su genial película La vida de Brian, la crucifixión dura horas, es una muerte lenta y dolorosa. Pero por lo menos es al aire libre. ¿cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo aquí, que tenéis que ver sí o sí, porque mola un montón. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.